volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muy buenas noches. Es un gozo, es una alegría estar nuevamente aquí con ustedes en la hermosa iglesia de Long Beach. Tuve el privilegio de estar al comienzo cuando esta iglesia se abrió hace algunos años atrás, iniciar con una campaña evangelística donde por primera vez se dio la serie La Pura Verdad, con todas las lecciones que implicaba esta serie, las lecciones de estudios bíblicos. Y como resultado de ese inicio, pues se abrió la iglesia aquí en Long Beach. Y qué bonito es ver que todavía esa iglesia sigue en pie como una luz brillando en este lugar. Por eso siempre me siento feliz de regresar aquí, ya que la iglesia de Long Beach pues es una hijita de la mamá, que es la iglesia de Southgate, ¿verdad? Muchos de los hermanos que hoy se congregan aquí en Long Beach, originalmente estaban congregándose allá en Southgate. Y pues recientemente uno de nuestros ancianos allá en Southgate, el hermano Alejandro, vino a apoyar aquí la iglesia de Long Beach. Así que estoy muy feliz de ver a cada uno de ustedes aquí en esta hora, en forma especial a nuestras visitas que nos honran con su presencia. En esta noche iniciamos una serie muy especial. Lleva por título La seguridad de nuestra salvación. Y quiero iniciar haciéndote una pregunta. Ya nosotros hemos orado y ahora estamos listos para abrir el santo libro de Dios. La pregunta es sumamente importante. Es más, yo creo que no hay otra pregunta más importante en todo el mundo que la que te voy a hacer en esta hora. Esta es la pregunta. ¿Has llegado tú al punto en tu vida espiritual en el que si supieses con seguridad que esta noche habrías de morir, tendrías la certeza de que serías salvo? En otras palabras, ¿estás hoy y ahora seguro de tu salvación? Personalmente, por muchos años, yo creía que nadie podía dar una respuesta positiva a esta pregunta. ¿Y cuál es la pregunta otra vez? Si te murieses esta noche, ¿estarías seguro de que serías salvo? Y yo muchas veces pensaba en esto y decía, nadie puede tener ese tipo de seguridad, de certeza. ¿Y saben por qué? Porque yo había sido enseñado de niño a nunca decir soy salvo. En el mundo cristiano,
en el mundo evangélico esto es muy común. La gente dice, gloria a Dios, soy salvo. Y te preguntan, ¿cuánto tiempo hace que eres salvo? Eso es muy común dentro del mundo cristiano evangélico. Pero, de alguna manera, yo había sido enseñado a no decir nunca soy salvo, porque eso sería, pues, poner la seguridad en mí mismo. ¿Y quién puede saber si realmente somos salvos? Si es Dios el que nos va a juzgar y Él es el que va a decidir si tenemos derecho a la salvación. Bueno, pensando profundamente en esto hace años atrás, yo llegué a recordar que esta manera de pensar de que uno no puede estar seguro ni tampoco andar diciendo soy salvo se debía en gran manera a una cita de un libro titulado Palabras de vida del gran maestro de Elena de White. Y en la página 119 de este libro, Palabras de vida, dice lo siguiente, esta es la cita: nunca debe enseñarse a los que aceptan al Salvador, aunque sean sinceros en su conversión, a decir o sentir que están salvados. Otra vez, nunca debe enseñarse a los que aceptan al Salvador, aun cuando sean sinceros en su conversión, a decir o sentir de que están salvos. Esto es engañoso. Debe enseñarse a todos a acariciar la esperanza y la fe. Pero aun cuando nos entregamos a Cristo y sabemos que Él nos acepta, no estamos fuera del alcance de la tentación. Y así pensamos, a veces como adventistas, que hay alguna virtud en la inseguridad, como si decir que somos salvos, aceptos por Cristo, sería presunción. Es decir, si yo digo soy salvo, es como falta de humildad. Y creemos que hay virtud en pensar de esa manera. Hace años atrás un misionero iba por una de las carreteras tortuosas en los Andes, en un país sudamericano, en Ecuador. No sé cuántos de ustedes les ha tocado andar por las montañas de los Andes ecuatorianos, pero hay algunas curvas y unos precipicios tremendos y el camino nunca tiene una bajada. Siempre va en subida, en subida, en subida, en subida. Este misionero iba en una troquita, en una pick-up de 4x4, subiendo una cuesta bien empinada, y alcanzó y sobrepasó a un grupo de nativos que iban en la misma dirección hacia donde él se dirigía. También, no sé si algunos de ustedes saben, pero en muchos de nuestros países los indígenas cargan pesados bultos sobre su cabeza.
Sí los han visto, ¿verdad? No así en la mano ni colgado atrás en los hombros, sino arriba de su cabeza cargan esas canastas o esos bultos grandísimos. Y todos estos indígenas llevaban pesados bultos sobre sus cabezas. El misionero detuvo la camioneta para recogerlos y los hizo subir a la parte de atrás de la pickup del camión. Kilómetros más adelante, se dio vuelta para mirar cómo iban sus pasajeros en la parte de atrás. Y se sorprendió grandemente al ver que todos los indígenas, aunque estaban sentados en la parte de atrás de la troca, todos llevaban todavía sus pesados bultos sobre sus cabezas. Se sorprendió tanto que paró el camión y se bajó a preguntarles: oigan, ¿por qué no bajan sus bultos de sus cabezas? Pónganlos en el piso del camión y así descansan de ese peso tan grande mientras van viajando cuesta arriba. Respondieron los indígenas: oh no, señor, ya bastante ha hecho usted con llevarnos a nosotros. Lo menos que podemos hacer es cargar nuestros propios bultos. Nosotros nos sonreímos, ¿verdad? Porque claro, al fin y al cabo, el camión los cargaba a ellos y también a los bultos. Pero saben, nosotros en nuestra experiencia cristiana muchas veces hemos venido haciendo lo mismo por años, cargando nuestras propias cargas como si la salvación dependiese de nuestra actividad, de lo que nosotros hacemos. Hemos sido renuentes a declarar con convicción que Cristo nos salvó, que hemos sido salvos por Él y que el Señor Jesús, que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará para el día de la redención. Antes de ver algunos pasajes que nos hablan de la seguridad de nuestra salvación si confiamos en Cristo, tenemos que ir a la cita que fue la que traía anteriormente cierta duda en mi mente, porque la cita claramente dice: no debe enseñarse a las personas que creen en Cristo a decir que son salvas. Vamos a ir a la cita y vamos a ver qué fue lo que realmente quiso decir la mensajera del Señor, como si el negar que somos salvos hubiese de tener algún mérito en la inseguridad. Cuando leemos el contexto de esta cita de palabras de vida, la mensajera del Señor estaba hablando de aquellos que creían que una vez que son salvos, ya están salvos para siempre, y que no importa lo que hagan, lo que digan o cómo vivan, ya Jesús los salvó y van a seguir salvos, que nadie ni nada puede cambiar el hecho de que ya el Señor Jesús los salvó. Ese es el contexto de la cita. Una vez salvos, siempre salvos. Por supuesto que ese pensar es erróneo. Y esto es contrario a las Escrituras. La Biblia nos enseña que aún la salvación puede perderse. Y podemos caer de la gracia. Hay muchos pasajes que enseñan esto.
Solo como ejemplo vamos a leer uno en la epístola del apóstol Pedro. Y van a ver cómo no es cierto que aquellos que han sido santificados y salvados por Cristo no pueden volver a caer. Al contrario, siempre existe el peligro de darle la espalda al Señor y de caer. Dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiendo escapado ellos de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Fíjense lo que dice, que si una persona se escapó de las contaminaciones del mundo por haber conocido al Señor Jesús como Señor y Salvador, pero se vuelve a enredar otra vez en las cosas del mundo y se vuelve atrás, su postrer estado, es decir, después de que conoció al Señor y luego se apartó, ahora está peor que si nunca hubiera conocido al Señor. Versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Miren lo que dice, mejor les hubiera sido nunca haber conocido el camino de la salvación, que después de haberlo conocido, echarse atrás. ¿Por qué? Bueno, porque una persona que está perdida en el mundo, a lo menos no tiene falsas expectativas, o no tiene la idea, bueno, soy salvo. El que está perdido en el mundo sabe que está perdido y que si alguna vez se va a salvar tiene que venir a Cristo. Pero el que ha aceptado a Cristo y se ha ido de vuelta al mundo puede decir, bueno, pero yo me bauticé, yo acepté al Señor. Y como muchos enseñan, si ya eres salvo, pues no importa cómo vivas, ya total Jesús te salvó. Por eso es que es peor, después de haber conocido al Señor, apartarse que si nunca lo hubiera conocido. Porque si nunca ha conocido al Señor está la esperanza de que si lo conoce, lo acepte y pueda ser salvo. Pero si ya lo conoció, si ya fue salvo y se apartó del camino del Señor, es más difícil que vuelva al camino recto. Dice el versículo 22, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¡Qué terrible! Uno que conoció y fue santificado, justificado, perdonado y aceptado por el Señor Jesús, y se vuelve atrás y se enreda otra vez y se va al mundo. Es como el perro que vomita y luego va y lame su propio vómito. O como la puerquita que la lavan, la perfuman al pet, ¿verdad? A la mascota y le ponen sus moñitos rosaditos y apenas la sueltan, allá va a revolcarse otra vez en el barro. Así es aquel que después de haber conocido al Señor le da la espalda y lo rechaza. En otras palabras, nunca debemos decir, yo soy salvo y ya soy salvo para siempre, no importa lo que haga, porque siempre existe el peligro de rechazar al Señor, de volvernos atrás,
de tropezar, caer y no volver a levantarnos. Ese es el contexto de la cita y de lo que viene hablando la mensajera del Señor. En realidad, ella está hablando en palabras de vida del gran maestro, de la experiencia de Pedro, de su seguridad propia, de su suficiencia propia. Que Pedro se sentía muy seguro. ¿Se acuerdan lo que le dijo al Señor? Aunque todos te negaren, ¿qué? Yo no te negaré. Y sin embargo, no lo negó una vez ni dos veces. Lo negó 3 veces. Pero cayó porque se sentía seguro de sí mismo. Su seguridad no estaba en Cristo, sino en Él. Aunque todos te negaren, yo no te negaré. Ese es el contexto de la cita. Pero fíjense que la misma cita, un poquito antes, viene diciendo: no hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso, gracias, para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más desesperado y el más incurable. ¿Por qué? Porque el que se cree que está bien no va a buscar un médico. Y cuando se dé cuenta de su verdadera condición, puede ser demasiado tarde. Ese es el contexto de la cita. Pero fíjense que la misma cita sigue diciendo: la confianza propia de Pedro lo indujo a creer que estaba salvado y libre de hacer cualquier cosa mala. Nunca debemos poner la confianza en el yo, ni debemos sentir que nos encontramos seguros contra la tentación. Si ustedes notan, ella está hablando de una falsa seguridad, de los que confían en sí mismos, dejando de confiar en Cristo para su salvación. Por eso la cita dice: cuando nos entregamos a Cristo y sabemos que Él nos acepta, no estamos fuera del alcance de la tentación. Por eso no debe enseñarse a los que han aceptado al Señor a decir: soy salvo, ya no voy a caer. Se les debe enseñar a confiar en Cristo para su salvación. Ahora, la misma autora que escribió esta cita en el contexto de la falsa seguridad, de la suficiencia propia, también escribió en El Camino a Cristo, en la página 71 y 72, lo siguiente: no debemos hacer de nuestro yo el centro de nuestros pensamientos, ni alimentar ansiedad ni temor acerca de si seremos salvos o no. Fíjense, no debemos alimentar ansiedad ni tener temor de si vamos o no a ser salvos. Esto desvía el alma de la fuente de la fortaleza. Confiemos en Él, desterremos toda duda, disipemos nuestros temores, reposemos en Dios. Él puede guardar lo que le hemos confiado. Si nos ponemos en sus manos, nos hará más que vencedores por medio de aquel quien nos amó y entregó su vida por nosotros.
así como Él nos perdona y nos salva, Él también nos preservará. Confiando en Jesús estaremos seguros. Confiando en nosotros mismos, estamos en peligro de caer. ¿Estamos entendiendo entonces ahora lo que quiere decir? En el conflicto de los siglos, en la página 531, la misma autora dice: no es la voluntad de nuestro Padre Celestial que estemos siempre en condenación y en tinieblas. Marchar con la cabeza baja y el corazón lleno de preocupaciones relativas a uno mismo no es prueba de verdadera humildad. Hay personas que así caminan y siempre están preocupadas: ¿me voy a salvar? ¿No me voy a salvar? No es la voluntad de Dios que caminemos así, albergando dudas sobre nuestra salvación. El que comenzó la buena obra en nosotros la va a concluir para el día de nuestra redención. Lo único que tenemos que hacer es cooperar con Él en el plan de redención. Dice el libro Consejos sobre Salud, en la página 28. Aún la salud física mejora por la seguridad de la certeza de la salvación en Cristo. Entonces, ¿puede haber certeza de salvación en Cristo? Claro que puede haberlo. Y si tenemos esa seguridad de que somos salvos, hasta nuestra salud física mejora. Nuestro pensamiento positivo y confiado en nuestro Dios trae sanidad, no solo al alma, sino también al cuerpo. En línea con estos consejos, ella misma expresó su seguridad de la salvación en Cristo. En el libro Fundamentos de la Educación, en la página 548, hay una cita que ella escribió de su propio puño y letra al final de sus días, un poco antes de el desenlace final de su vida. Y fíjense lo que ella escribió: no tengo la seguridad de que mi vida se prolongue mucho más. Sin embargo, una cosa sí sé: siento que soy acepta por el Señor y me siento segura en Él. Estoy segura de mi salvación en Cristo. Fíjense, ella misma expresó la seguridad en su salvación. Por supuesto, el apóstol Pablo también expresó el mismo tipo de seguridad en su última carta, que escribió un poquito antes de su muerte, al igual que Elena de White, que un poquito antes de pasar al descanso escribió que estaba segura de su salvación. Miren lo que escribió Pablo. La epístola del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta de Timoteo, se conoce como el testamento de Pablo. El testamento, lo último que él escribió, y efectivamente fue su última carta. Él la escribió estando preso, estando en una mazmorra, en una cárcel, solitario. Yo visité, estando en Roma, la cárcel donde estuvo puesto el apóstol Pablo. Se llama la cárcel Mamertina.
y es un hueco cavado en la piedra. Es decir, es una prisión debajo de la tierra, en la roca cavada. Solo tiene un agujero arriba, un orificio en el medio. No hay por dónde subir en las paredes. Por ese hueco entra lo único de luz que entra. No hay puertas, no hay ventanas, solo ese orificio. Por ahí bajan al preso con sogas agarrado debajo de los brazos, lo bajaban, le salcaban la soga y ahí se quedaba. No había manera de escapar. Por ahí le bajaban la comida. En ese mismo cuartito cavado en la piedra, tenía que comer, tenía que dormir, tenía que hacer sus necesidades fisiológicas, todo en ese lugar, solo. Muchos se deprimían en esa cárcel. Pero Pablo escribió su última carta desde ese pozo. Y miren lo que él escribió. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Le quedaban días antes de su juicio, el tercer juicio que le hacían. Pero era la segunda vez que iba a comparecer ante Nerón, el emperador romano. Y él dice: yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. ¿Estaba seguro Pablo de que iba a ser salvo? No tenía duda alguna. Ya estoy para ser sacrificado, ya el día de mi partida está cercano. Pero he guardado la fe y sé que en ese día el juez justo me dará la corona de justicia, y no solo a mí, sino también a todos los que esperan y los que aman su venida. Pablo tenía la seguridad de su salvación, y también nosotros podemos tener la certeza de nuestra salvación. Podemos saber que somos salvos. Vamos a leer algunos pasajes. El apóstol Juan, en su primera epístola, primera de Juan, en el capítulo 5, nos dice el versículo 13 y 14. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dos propósitos de su carta. La primera, para los que no creían, para que crean les escribo en el nombre del Hijo de Dios. Y para los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Por favor, noten el tiempo de los verbos. Para que sepáis que tenéis
vida eterna. Es decir, el verbo está en presente, no en futuro. Tenéis, no dice tendréis. Tenéis vida eterna. Podemos saber ahora que tenemos, no que tendremos, sino que tenemos la salvación. Primera de Juan 5, versículo 10, unos versículos anteriores, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el nombre o en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esa vida está en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Fíjense otra vez la forma verbal. El que tiene al Hijo tiene la vida, y está hablando de la vida eterna, ¿verdad? El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de sencillo. La vida eterna, la salvación, depende de si tenemos o no tenemos ¿a quién? A Jesús. Porque Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la vida eterna. Esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna está en recibir a Cristo. Fíjense, la vida eterna es más que una seguridad, en una creencia. Repito, hay que creer. Lo acabamos de leer. Estas cosas os escribo, el versículo que sigue, ¿verdad? De Primera de Juan 5, leímos hasta el 12, pero ya habíamos leído el 13 antes. Y dice el versículo 13 de Primera de Juan 5: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que hay que creer. Hay que creer para tener vida eterna. Pero ¿en qué hay que creer? ¿En qué? La salvación no es solamente creer en una doctrina, creer en una enseñanza. La salvación es creer en una persona. El que tiene al Hijo, versículo 12, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es decir, la salvación es tener a Cristo. Y la seguridad no está en mí. La seguridad está en Cristo. Y si yo tengo a Cristo, tengo la vida eterna. La mensajera del Señor escribió en la Review and Herald del 29 de marzo de 1870. Podemos saber y debemos saber que estamos disfrutando del favor de Dios, que Él sonríe sobre nosotros y que en verdad somos sus hijos,
que estamos en una posición en la que podemos tener comunión con Él y Él con nosotros. Podemos saber que somos de Él. Fíjense, podemos saber y debemos saber que estamos disfrutando del favor de Dios. Y si tenemos el favor de Dios, pues no tenemos la ira de Dios. Porque hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. Fíjense que el mismo Señor Jesucristo nos da esta certeza de que tenemos vida eterna hoy, aquí y ahora. Y podemos tener esa certeza ahora. Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, dice el versículo 24. Juan 5, 24. Y estas son palabras directamente del Señor Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. ¿Notaron otra vez? Tiene vida eterna. Y no va a ser condenado, porque ya ha pasado de muerte a vida. Juan 6, 47, también palabras del Señor Jesús. De cierto os digo, y ambas declaraciones van precedidas por esa declaración de cierto. En verdad. Y cuando Jesús repite 2 veces, de cierto, es que le está dando un tremendo énfasis. Esto es la verdad y la pura verdad. De cierto, os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Fíjense que Él no dijo tendrá vida eterna. Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo sé que para algunos adventistas esto puede sonarles como doctrina extraña, como doctrina evangélica y no adventista, pero es bíblica. Y será de gozo y tremendo alivio y consuelo para todos aquellos que la acepten y la crean. Ahora, esto no quiere decir que porque sabemos que Cristo nos ha salvado, estamos más allá de la tentación. Ya lo explicamos al principio. No quiere decir que estamos seguros de que nunca más vamos a volver a caer. Si confiamos en nosotros en lugar de confiar en Cristo, de seguro que caeremos. Pero mientras nos mantengamos fijos en Él, confiando en sus méritos y en su poder, podemos saber que estamos en Él, aceptos en el amado, aceptos por Dios. Podemos saber que hemos pasado de muerte a vida, que tenemos vida eterna aquí y ahora. Amén. ¿Sobre qué se basa nuestra convicción de que realmente somos salvos? ¿Cómo podemos saber si realmente hemos sido salvos? ¿En qué basas la certeza de tu salvación? Si queremos saber realmente de qué se trata este asunto de la salvación, el lugar lógico para comenzar nuestra investigación de la seguridad de nuestra salvación es en la cruz.
Sí, en la cruz de Cristo. Porque fue justamente en la cruz del Calvario donde se centra la seguridad de nuestra salvación. Y si hemos de encontrar seguridad plena de salvación, debemos venir a los pies de la cruz. Si ustedes notaron, todos los himnos que cantamos hoy en la alabanza nos hablan acerca de esa seguridad en la salvación en Cristo. Nos hablan acerca del monte Calvario, donde se levantó esa cruz, que es la seguridad de tu salvación y la mía. Y al meditar por unos momentos, en los minutos que siguen, sobre el significado de la cruz para nuestra salvación, podemos comenzar con esta pregunta. La pregunta que hace nuestro himno tema. El himno tema, en la última estrofa, dice: yo quisiera hablarte del amor de Cristo, porque en Él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Todo lo que soy lo debo a Él. Y luego el coro, hay una parte del himno que dice: ¿cómo puedo entender de que Cristo me ha salvado? ¿Podré realmente entender mi salvación? No sé si pueden poner las palabras de este himno en la pantalla. Nuestro himno tema. Parece que hay que hacer cambios de cable. Pero allí está la pregunta: ¿en qué se basa nuestra salvación? Y la pregunta es: ¿por qué tuvo Dios que ir a tales extremos para salvar al hombre? ¿No podría Dios haber hecho las cosas de una manera más simple, menos costosa? ¿Por qué a Dios le costó la muerte de su único hijo para podernos salvar? Alguien dijo alguna vez que Dios tuvo que mover cielo y tierra para salvarnos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué tuvo Dios que llegar a tal extremo para realizar nuestra salvación? ¿Por qué? ¿Por qué fue tan cara la salvación? Gracias. Pongan allí la primera estrofa. Cristo hallóme en la miseria y el pecado. Llena estaba el corazón de iniquidad, mas Jesús abrió sus brazos amorosos, guió mis pasos por la senda de verdad. Ningún otro me amó cual Cristo, no hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados como Cristo, mi buen Rey. La segunda estrofa dice: cada día mi Jesús me da más fuerza. Hoy entiendo su lenguaje arrobador. Y aquí tiene la pregunta: ¿por qué vino del cielo a salvarme? ¿Por qué? ¿Por qué Dios tuvo que mandar a su Hijo desde el cielo a este planeta Tierra para salvarme? Y el himno responde: lo sabré tan solo allá en su mansión. Para entender la profundidad de lo que significa nuestra salvación, tan solo cuando estemos en la mansión del Señor y Él nos lo explique. Pero trataremos de entrar en esos misterios de la salvación, aunque sea por unos
5 minutitos en esta noche. ¿Por qué Dios llegó a tales extremos que tuvo que enviar a su Hijo del cielo a este planeta para salvarnos? ¿Por qué simplemente si nos quería salvar, no dijo, lo salvo? ¿Acaso Dios no puede hacer lo que Él quiere? ¿Acaso Él no podría haber dicho, está bien, los perdono, borrón y cuenta nueva? ¿Pero por qué tuvo que mandar a su Hijo aquí? ¿Por qué? Si Dios es Dios y Él puede hacer lo que Él quiere, ¿por qué entonces le costó tan caro al cielo la salvación de la raza humana, mi salvación y la tuya? ¿Por qué? ¿Por qué tan caro? La gente dice, oh, la salvación es gratis, y es cierto. El perdón de los pecados no cuesta, es gratis. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, porque la salvación es gratuita. Ya podemos dejar el himno y volver a los versículos. Pero porque la salvación es gratuita, la gente piensa que es barata. Bueno, pues es gratis, qué barato, ¿verdad? Oh, no. El costo de la salvación fue el costo más grande que jamás se pagó. Para nosotros es gratis, pero para Dios no fue gratis. Vamos a Romanos capítulo 3, dice el versículo 24. Romanos 3, 24. Siendo justificados, justificados es perdonados, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjense, somos justificados. Justificados quiere decir que Dios ya no nos toma en cuenta el pecado, nos justifica. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿Saben? La palabra gratuita viene de la misma raíz que gracia. Nuestro idioma español viene del idioma latín. Por eso nos llaman latinos, ¿verdad? Todos los idiomas que descienden del latín son idiomas latinos, como el español, el francés, el italiano, el portugués, el rumano. Son todos idiomas romances, se les llama. Pero no romances porque son románticos, sino porque vienen de Roma, que era el idioma latín de Roma, ¿verdad? Y en latín, gracia se dice gratia, con T, gratia. Y gratis viene de lo mismo, es la misma palabra. Si usted le cambia gratuitamente a la palabra gracia y le pone gratia, es de la misma raíz, gratuito. Algo gratuito es algo por gracia, que no cuesta, que es gratuito. La salvación es gratis para el hombre, pero no para Dios. El costo más grande que jamás se pagó en la historia del universo fue pagado por tu salvación y la mía. Pero ¿por qué Dios tuvo que entregar a su Hijo para que yo pueda ser salvo? Les voy a dar 2 razones en esta hora. La primera, Dios necesita mostrar misericordia. Mantengan eso allí. Dios necesita mostrar misericordia. Pero la segunda razón, Dios también es responsable de mantener y ejecutar justicia. Estas son 2 características del carácter de Dios: la misericordia, pero también la
justicia. Cuando Moisés le pidió a Dios que quería verlo, Dios le dijo: no me vas a poder ver, porque no me verá el hombre y vivirá. Moisés le dijo: Señor, muéstrame tu gloria, quiero ver tu gloria. Y Dios dijo: no puedes verme a mí ni mi rostro, pero mira, hay una cueva en la montaña, y yo te voy a esconder allí, te voy a tapar con mi mano la entrada a la cueva, y voy a pasar delante de ti con toda mi gloria. No me vas a ver. Cuando haya pasado, voy a retirar mi mano y entonces vas a ver mis espaldas, pero no vas a ver mi rostro. Éxodo capítulo 33, versículo 20. Vamos a leer desde el 18. Moisés le dijo: te ruego me muestres tu gloria. Y él le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová. ¿Qué va a proclamar Dios? Su nombre. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Pero dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún más Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, versículo 22, yo te pondré en una hendidura en la peña, y cubriré con mi mano la hendidura hasta que yo haya pasado. Y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Alguna vez le pediste a Dios, como se atrevió a hacerlo Moisés: Señor, muéstrame tu gloria? Son palabras mayores. Señor, quiero verte. ¿Cuánta gente dice: yo no creo en Dios porque no lo he visto? Qué ignorantes. Si Dios se mostrara como es, dejarían de existir. Y no creen porque no lo han visto, cuando por amor y misericordia Dios se oculta, porque la luz desaparece las tinieblas. Y en el momento en que Él se mostrara en toda su opulencia y su majestad, tú y yo dejaríamos de existir. Moisés se atrevió a decirle a Dios: muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo: te voy a mostrar mi bien y voy a proclamar mi nombre. Porque la gloria de Dios está en quien Él es, no en su deslumbradora claridad, no en su magnificencia y majestuosidad. Es cierto que Dios es glorioso, majestuoso, esplendoroso, pero lo más grande de Dios no es lo externo, es lo que Él es. Porque su nombre es lo que Él es. Y si siguen leyendo, dice el capítulo 34 y en el versículo 5: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Versículo 7. Que perdona la iniquidad
la rebelión y el pecado. Ahí está la primera parte del carácter de Dios. Misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hasta allí va todo bien. Pero luego dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esa es la justicia de Dios. ¿Cómo puede Dios ser misericordioso, perdonador, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad, que perdona la maldad, que perdona la iniquidad y el pecado, y al mismo tiempo ser justo y no dejar sin castigo al malvado? Fíjense qué dilema. Y esto nos va a ayudar a entender por qué Dios tuvo que ir al extremo que Él fue para salvarnos a nosotros. ¿Por qué simplemente no nos perdonó? ¿Por qué simplemente no dijo, comencemos otra vez? ¿Por qué tuvo que mandar a su Hijo? Dos razones le di. La primera, porque Él tenía que mostrar su misericordia. Y la segunda, porque Él tenía que mostrar su justicia. Y usted dice, ¿y esto qué tiene que ver con mi salvación? Y mi seguridad de mi salvación. ¿En qué está basada la seguridad de mi salvación? Oh, mucho tiene que ver. Porque mi salvación está basada no en algo que yo hago, sino en un asunto que Dios hizo para mostrar su misericordia y al mismo tiempo mostrar su justicia. Es decir, es un problema que Dios resolvió. ¿Cómo puede Dios perdonar al hombre y todavía ser justo? Si el hombre es pecador y la paga del pecado es la muerte, ¿cómo Dios puede perdonar y mostrar misericordia, pero al mismo tiempo ser justo? Para que entendamos un poquito lo de la justicia. Todos nosotros traemos en nosotros mismos un sentido de justicia. Ninguno de nosotros queremos que se pase por alto lo malo en alguien y que no se lo castigue. Si usted tiene una sola hija y alguien abusa de su hija, una muchachita inocente que ni siquiera provocó ni buscó, pero un malvado, y si quieren vuelvo para aquí para que no resuene tanto, o ya lo arreglaron, ¿ok? Imagínense ustedes que un hombre abuse a tu única hija, que tú la cuidaste, la protegiste todo el tiempo, y de pronto este hombre la arrebató, se la llevó, la violó repetidas veces, la torturó y terminó descuartizándola. Tú dices, ay Dios mío, que jamás algo así pase, ¿verdad? Pasa todos los días, tristemente, con más de una hija. Ahora, digamos que apresan al hombre que hizo ese crimen y tienen todas las pruebas, tienen el ADN, tienen testigos, tienen todo, no hay duda alguna, ni siquiera un 0,5% de duda de que ese fue el violador y el asesino de tu hija. Y ahora llega el juicio.
y tú como madre vas a la corte a ver que se haga justicia con tu hija, ¿qué pensarías tú si el juez dijera, fulano de tal, culpable o inocente? Y el acusado dice, señor juez, culpable. Yo soy el que asesinó a esa muchacha. ¡Wow! Lo reconoció. ¡Qué bueno! Lo reconoció. No hace falta más pruebas. ¿Qué más pruebas queremos? Si él mismo dijo que él fue. No se necesita testigo, no se necesita ADN, no se necesita nada, porque él mismo se está declarando culpable. Y el juez dice, ¿y estás arrepentido de lo que hiciste? Sí, señor juez, estoy arrepentido. Así que tú te declaras culpable y tú estás arrepentido. Sí, de todo corazón estoy arrepentido. Y estás dispuesto a pedirle perdón a la madre de esa muchacha que está sentada aquí en la corte. Oh, sí, señor juez, estoy dispuesto a pedirle perdón. Y la madre está sentada allí y dice, ¿qué? ¿Violó a mi hija? ¿La tuvo cautiva por días violándola una vez tras otra? ¿Y después la torturó? ¿Y después la asesinó y la cortó en pedazos? Y ahora viene a decir que está arrepentido y que me va a pedir perdón. El juez dice, bueno, pues si tú reconoces que tú eres culpable y tú te arrepientes de todo corazón y pides perdón, yo te perdono y sales libre de esta corte. Y la madre dice, no, Dios mío, esto no puede ser cierto. ¿Tú aceptarías algo así? Si tú fueras la madre de la muchacha violada y asesinada, ¿tú estarías conforme con eso? Nosotros como somos cristianos, decimos, bueno, pues si se arrepintió y si pide perdón, pues yo también lo perdono. No se trata de perdonarlo, nosotros podemos perdonar a la persona, pero que no hay justicia. El juez tiene una ley y la ley demanda que se haga justicia. Y Dios es misericordioso y clemente, que perdona el pecado y la iniquidad y la rebelión, pero que tampoco tendrá por inocente al culpable. Entonces, ¿cómo Dios puede al mismo tiempo ser perdonador, pero también ejercer justicia? Porque si Dios es un juez alcahuete, está bien, puedes salir libre. No lo hagas más, no lo hagas más. Y lo deja ir libre al asesino, al violador. Y no le hace nada. ¿Por qué? Pues porque reconoció, se arrepintió y está dispuesto a pedir perdón. Y saben, esto es más que una ilustración, esto es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Nos perdona si reconocemos nuestra culpa, si nos arrepentimos y si pedimos perdón. Dios nos perdona y nos perdona gratuitamente por su gracia.
Y usted dice, no es justo. Bueno, si es para mí el perdón, sí está bueno. Pero para el asesino violador, no, para ese no. Fíjense cómo termina el texto de Romanos capítulo 3, el versículo 24. Lo estábamos leyendo hace un momentito. Romanos 3, 24. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. Y ya vamos a ver lo que quiere decir la palabra propiciación. Dios puso a Jesús como propiciación. La palabra propiciación quiere decir saldar la cuenta. Ser propicio es pagar la deuda por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Fíjense, Dios perdona gratuitamente al pecador, pero puso a su Hijo para mostrar que Él no pasa por alto el pecado, que Él no es alcahuete. Descargó toda su ira sobre el pecado en la persona de su propio Hijo. Por eso Dios tuvo que ir al extremo que Él fue para poder perdonarnos. Tuvo que entregar a su Hijo, porque su Hijo vino a saldar la deuda que debía el hombre. Ahora, ¿quién es el que se metió en problemas? ¿Fue Dios el que se metió en problemas o fue el hombre el que se metió en problemas cuando pecó? El hombre pecó. Y por lo tanto el culpable es el hombre. ¿Y quién tiene que pagar la deuda? Pues el hombre. Por eso Cristo tuvo que hacerse hombre para pagar la deuda del hombre. Tenía que morir como hombre, pero tenía que morir también como pecador. Tal cual como el pecador tiene que sufrir. Él tuvo que sufrir. Miren cómo fue de justo Dios, que murió de la muerte más atroz. No había una muerte más terrible que la muerte de cruz. No había otro medio de tortura más terrible a la que fue sometido nuestro Señor. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, dice el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, Él existía en forma de Dios, era Dios con el Padre, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y cómo termina? Y muerte de cruz. Porque dice y muerte de cruz, porque no había otra manera de morir más horrenda, más terrible, más sangrienta, más excruciante que la muerte de cruz. Es más,
La muerte de cruz era tan terrible que la ley del Imperio Romano impedía que un ciudadano romano fuera crucificado. Eso se guardaba solamente para los esclavos, para los reos, para los que no tenían ciudadanía del Imperio Romano, podían ser crucificados. Ni el apóstol Pablo, cuando fue a ser muerto, acusado de delito de Estado, lo pudieron crucificar. Lo decapitaron, que es una muerte mucho más misericordiosa. Usted dice, ay, pero que le corten la cabeza. El que lo decapitan no siente, porque la guillotina, en cuestión de segundos, décimas de segundo, separa la cabeza y no hay dolor. No hay ningún dolor. Ni siquiera siente el dolor de la cuchilla. Eso es más misericordioso. Y así murió Pablo. Pero Pedro no era ciudadano romano, era judío. Pablo era ciudadano romano porque su padre era ciudadano romano, su madre era judía, pero su padre era ciudadano romano. ¿Y se acuerdan cuando lo fueron a juzgar? Apeló al César porque dijo, soy ciudadano romano, y tenía derecho a ir a presentar. Eso no le salvó la vida. Aún así, lo mataron. Nerón lo mandó a matar por delito de Estado. ¿Pero por qué cuento esto? Porque Pedro, que era judío, sí lo crucificaron. Y cuando lo iban a crucificar, Pedro dijo, no soy digno de morir como murió mi maestro. Y pidió que lo crucificaran cabeza abajo. Entonces, completando el pensamiento, y muerte de cruz. La cruz era la manera más atroz de poder morir. Era una muerte lenta. De a poquito se iban muriendo, se iban desangrando gota a gota. El dolor de un crucificado no tiene parangón, no tiene algo similar, porque por donde le atraviesan las manos es donde pasan todos los nervios. Y el clavo destroza los nervios y el dolor no se acaba jamás, pero tampoco se muere por el dolor. Porque lo que están heridos son los nervios, y con cada movimiento, con cada respiración, es como que le están arrancando los nervios. Es un dolor horrible, pero no se muere. Se va desangrando, goteando, goteando. Y todavía las moscas vienen y se paran sobre la sangre y depositan sus huevos y les nacen gusanos a donde están los clavos. Horrible. Y si no se mueren de que se desangren completo, se mueren de la infección que les viene por los clavos horrendos. Ahora, Jesús se murió después de 6 horas de estar crucificado. Lo crucificaron a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. 6 horas duró en la cruz. A veces algunos crucificados duraban días y hasta semanas colgando de la cruz. Pero Jesús se murió en 6 horas. ¿Por qué? Mañana vamos a ver por qué Él murió tan rápidamente. Pero terminando mi pensamiento ahora en esta noche, muerte de cruz, es decir, nadie va a poder decirle a Dios jamás que es un alcahuete, que Él nomás perdona por perdonar. Porque si el asesino violador de tu hija le dijeran, basta morir clavado en una cruz hasta que te desangres gota a gota y que sufras días colgado de una cruz, esa madre que está buscando justicia
diría, ay, gracias a Dios que este juez es un juez justo y que lo hizo sufrir como él hizo sufrir a mi hija. ¿Entienden lo que es el sentido de la justicia? Pero Dios mostró su justicia, volviendo a Romanos capítulo 3 y versículo 25. El 24 decía que somos perdonados gratuitamente por su gracia mediante Cristo Jesús. Romanos 3, no 13. Romanos 3, 25. A quien Dios puso como pago, propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mis hermanos, el perdón de tus pecados es mucho más abarcante que decir Dios me perdona. Dios es misericordioso. También Dios es justo y por eso entregó a su Hijo y cargó sobre Él el pecado de todos nosotros y murió la muerte más terrible. Tuvo que hacerse hombre porque el hombre tenía que pagar, pero también era Dios. Si Cristo hubiera muerto solamente como hombre, hubiera pagado por el pecado de otro hombre. Ojo por ojo. La justicia, ojo por ojo, diente por diente, piel por piel, vida por vida. Si Él hubiera muerto solamente como hombre, hubiera pagado por el pecado de otro hombre. Solamente podría haber muerto por una persona. Pero porque era Dios, el creador, el dador de la vida, el autor de la vida, tenía que morir como Dios, siendo Dios. Mañana les voy a leer algunas citas donde dice que aún los ángeles del cielo se ofrecieron para tomar el lugar de Cristo. Dijeron, no, como nuestro comandante, nuestro rey, nuestro Dios, nuestro creador va a ir a morir. Y se ofrecieron ellos para morir. Pero no podía ser así. Porque un ángel es una criatura creada y solo vale por otra criatura creada. Solo el Creador vale por todo. Por eso Cristo tenía que morir como hombre para pagar la deuda del hombre, pero tenía que morir como Dios, porque solo Dios vale por todas las criaturas creadas. ¿Estamos entendiendo un poquito de lo que está en juego en la muerte de Cristo en la cruz? Está en juego que Dios pueda perdonar siendo misericordioso y clemente, que perdona la maldad, la iniquidad y la rebelión contra Él, como es su nombre, Yahweh. Dios misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que perdona la maldad, la iniquidad y la rebelión. Pero también su nombre quiere decir justo. Y para poder Dios ser perdonador, misericordioso y justo al mismo tiempo, tuvo que enviar a su Hijo a este mundo para venir a morir por nosotros. Es decir, mi hermano y mi hermana, la seguridad de tu salvación y la mía no está basada sobre lo que yo hago. Déjenmelo ponerlo de la manera más impactante que yo pueda. Y con esto termino esta noche. No importa cuánto tú
te arrepintieras, reconocieras tu pecado, le pidieras perdón a Dios de todo corazón, lloraras. Si Cristo no hubiera muerto, no había perdón. ¿Lo entendiste? No es que yo me arrepienta lo que hace posible el perdón. La gente está muy equivocada, dice, si yo me arrepiento y pido perdón, Dios me perdona. ¡Mentira! Dios no te perdona porque tú te arrepientes. Dios no te perdona porque tú pidas perdón. La gente dice, pero si yo me bautizo, entonces soy salvo y Dios me perdona. No importa que te bautizaras 100 veces, si Cristo no hubiera derramado su sangre, el bautismo no valdría de nada, porque la paga del pecado no es el arrepentimiento, la paga del pecado no es la confesión, la paga del pecado no es el pedir perdón, la paga del pecado no es el bautismo, la paga del pecado es la muerte. Y si Cristo no hubiera venido a morir, tú y yo estaríamos todavía condenados eternamente. Entendemos ahora que la seguridad de nuestra salvación no depende de lo que yo hago. Y no me malentiendan, por favor, no vayan a salir de aquí en esta noche diciendo, el pastor Gambetta dijo que no hay que arrepentirse, que no hay que pedir perdón, que no hay que confesar, que no hay que bautizarse, que eso no vale de nada. No fue lo que yo dije. Yo dije que de nada vale ni el arrepentimiento, ni el reconocer la falta, ni el pedir perdón, ni el arrepentirse, ni el bautizarse si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Por eso, para ser salvo, se necesita aceptar el sacrificio de Cristo. Ahora, sí vamos a ver por qué hay que confesar los pecados. Sí vamos a ver por qué hay que arrepentirse. Pero eso no es lo que hace posible mi salvación. Lo que hace posible tu salvación y la mía es el sacrificio de Cristo. ¿Quedó claro esto? La seguridad de mi salvación me la da el sacrificio de Cristo. Y mañana vamos a ver que cuando Él estaba siendo crucificado, mientras le estaban horadando sus manos y sus pies, Jesús oró esta oración: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fue la oración de Cristo lo que consiguió tu perdón. No es porque yo le pida perdón que Dios me perdone, es porque Cristo le pide a su Padre, Padre, perdónalos. Y esa oración, mañana lo vamos a ver, nos incluye a todos. Y es la respuesta a la oración de Cristo lo que hizo posible tu perdón y el mío. Dios me perdona porque Jesús le pidió al Padre que nos perdonara. Y Él es Dios. Y Él es igual a Dios. Pero no solamente por eso, porque tiene el derecho a pedir nuestro perdón. Lo que le dio derecho es porque Él pagó la deuda. Si Cristo no hubiera saldado la deuda, ni aún pidiéndolo Él podría haber perdón. Imagínense. Digno es el Cordero que fue inmolado y con su sangre nos redimió. Amén. Lo que nos redime, lo que nos salva, lo que nos perdona, es porque Cristo le dijo al Padre, Padre, perdónalos. Y la respuesta del Padre fue, por amor a ti, hijo mío, los voy a perdonar. Porque tú estuviste dispuesto a saldar la deuda. Y nadie se va a poder levantar ahora y decirle a Dios,
Dios es un Dios alcahuete. Él dijo que el que peca tiene que morir y nomás los perdonó. No. Dios descargó toda la fuerza de la justicia sobre su Hijo unigénito, inocente, que jamás había hecho nada malo, porque ni siquiera ofendió, ni en palabra, ni en acción, ni en una mirada pecó. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Cargó el pecado de todos nosotros para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Dios es justo porque la justicia de Dios se manifestó en la cruz del Calvario. Y Dios es misericordioso porque la misericordia de Dios para con nosotros se manifestó en la cruz del Calvario. El salmista dice que en la cruz la misericordia y la justicia se besaron, se encontraron en la cruz. Dios puede ser misericordioso porque es justo, y puede ser justo y al mismo tiempo usar de misericordia gracias a Cristo Jesús. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida eterna. La salvación está en tener a Cristo, porque si tienes a Cristo, tienes el perdón. Si tienes a Cristo, tienes la vida eterna, porque Él es la vida eterna. Él es nuestra salvación. Que entendamos esta verdad, y mañana vamos a profundizar más. Hoy solamente le entramos con la puntita de los dedos a lo que es la salvación. Es muy profundo y muy maravilloso, y la seguridad de nuestra salvación no está en nosotros, está en Cristo. ¿Quieres decirle en esta noche al Señor: Señor, creo en ti, creo en tu sacrificio, creo en que tú moriste por mí? Todos sabemos que Él murió por los pecados del mundo, pero para que tú y yo seamos perdonados, tenemos que aceptar su sacrificio, porque Dios no salva a nadie que no quiera ser salvo. Él te lo ofrece al perdón, pero tú lo tienes que aceptar. ¿Cuántos de los que están aquí quieren aceptar el perdón que Jesús les ofrece hoy a través de Cristo? ¿Puedo ver sus manos? Amén, gloria a Dios. Qué bonito es ver cada mano levantada en esta hora. Dice la Escritura que Cristo verá el fruto del sacrificio, de la aflicción de su alma en la cruz, y quedará satisfecho cuando nosotros le aceptamos. Ninguno pudo amarme como Cristo. No hay amigo tan leal y fiel. El mismo Señor Jesús dijo: puede suceder que alguien dé su vida por su amigo, pero Dios mostró su amor por ti, por mí, dando su vida cuando éramos enemigos de Él. Porque siendo enemigos, nos perdonó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque tú le aceptas, traes satisfacción a Cristo, y su corazón se llena de alegría porque ve que su sacrificio no fue en vano. Quizás hay alguien aquí en esta noche que aún no ha tomado ese paso indispensable para recibir el perdón, y es recibir a Cristo plenamente como Señor, como Salvador, y decirle: Señor, quiero ser salvo, sálvame, acepto a Jesús, lo recibo, porque recibiendo a Cristo es como recibes la salvación. Dice San Juan 1:12,
A todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Si tú quieres ser un hijo de Dios, necesitas recibirle, necesitas aceptarle. ¿Hay alguien aquí que aún no ha hecho ese pacto de salvación con Dios, recibiendo a Cristo como su Salvador? Y vamos a aprender el sábado. ¿Por qué el bautismo? El bautismo es el símbolo de que hemos aceptado el sacrificio de Cristo. ¿Hay alguien aquí que aún no ha sido bautizado o bautizada? Porque fue Jesús el que dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén, hermanita. Quiero orar por ti en esta hora. Qué bonito es ver que ella levantó su mano. ¿Hay alguien más que aún no ha sido bautizado o bautizada? Aquí donde estás, levanta tu mano. Quiero orar por ti. Sí, van a poder pasar también, por supuesto que sí. Pueden venir aquí, vengan. Vamos a orar por ustedes. Acompáñala a pasar. Claro que sí. ¿Hay alguien más que quiere acompañarle? ¿Hay alguien más que quiere acercarse aquí y decir: Señor, yo acepto tu sacrificio, quiero recibirte, quiero prepararme y tomar el paso del bautismo? Señor te bendiga, mi hermano. Gloria a Dios por eso. Bendito sea su nombre. Nunca es tarde para aceptarle. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Tú que me estás viendo por la pantalla, para ti también es el ofrecimiento de salvación. Tú también puedes ser perdonado y ser salvo en esta hora. Quizás hay alguien que fue bautizado o bautizada en el pasado, pero como leímos hoy, se fue a revolcar otra vez en el mundo y en el pecado y necesita reconciliarse con el Señor. ¿Hay alguien aquí que tiene el valor de decir: pastor, yo soy esa ovejita que me salí del redil? Ore por mí, por favor. ¿Hay alguien? Tú que me estás viendo por la pantalla, este llamado es para ti. Si esta es tu experiencia, dile: sí, Señor, quiero que me limpies con la sangre de Cristo. ¿Hay alguien más que quiere pasar aquí adelante y pedirle al Señor el perdón en esta hora? Te invito por última vez. Si nunca fuiste bautizado, ven, voy a orar por ti. Si fuiste bautizado pero te apartaste del camino del Señor y necesitas reconciliarte con Él, ven, voy a orar por ti para que el Señor haga la obra completa en tu vida. Y si tienes algún ser querido, quizás tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija, alguien que está fuera de los caminos del Señor y está perdido y no reconoce al Señor en su vida, también tú ven, porque vamos a orar por ese ser querido para que el Señor lo traiga a los pies de la cruz de Cristo. Ven en representación de ese ser querido, de ese tío, de esa tía, de ese hermano, de esa hermana, de ese abuelo, esa abuela o ese nieto que tienes si está fuera del camino del Señor. Pídeselo de todo corazón al Señor y dile: quiero que mi hijo, mi hija, mi nieto sea salvo. Vamos a pedirle al Señor con fe y el Señor va a responder. ¿Cómo es tu nombre, hermanito? Omar. Tomás. Vamos a orar por el hermano Tomás. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a orar también por la hermanita Laura, que vino desde Santa Ana. Ella tuvo que salir hace un momentito porque pues le queda lejos, ¿verdad? Pero pidió aquí que oráramos por ella y por su familia. Y aquí por el hermano García y por el hermano Alejo también vamos a orar en esta noche. Y por todos nosotros y nuestros seres queridos. Vamos a postrarnos para orar.
Si no se puede arrodillar, no se preocupe. Allí arrodille las rodillas de su alma. De su alma. No tiene que arrodillar su cuerpo, su alma. En humildad delante del Señor. Amantísimo Padre y Dios nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre. A través de Jesucristo, nuestro intercesor, el sacrificio perfecto por nuestros pecados, nos acercamos diciéndote que aceptamos el perdón que tú nos ofreces. Te pido, Señor, que bendigas la vida de nuestro hermano Tomás García. Él ha tomado la decisión de bautizarse para vida eterna. Te pido que tú selles esta decisión y que le des tu Espíritu Santo. Oramos también por la hermana Laura Ángeles. Que tú la bendigas a ella y al tomar esta decisión de seguir tus caminos, ella pueda ser una hija obediente y nunca apartarse de ti. Y oramos en esta hora, Señor, también por el hermano Alejo, que pide oración por él y por su familia. Oh Señor, salva a tus hijos. Y aquí tenemos un grupo de hermanos y hermanas que han pasado al frente porque tenemos seres queridos que están fuera de tu redil. Oramos por ellos, Señor, que tú obres en salvación y en vida eterna, porque para ti no hay nada imposible. Pero nosotros queremos y necesitamos aceptarte. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo ablande el corazón de aquellos que están duros y los traiga a los pies de Cristo a la cruz del Calvario. Nos encomendamos a ti en esta hora y oramos en el nombre precioso de nuestro bendito Salvador, el Dios eterno que se hizo hombre para venir a salvarnos, Jesús, nuestro intercesor. Gracias porque sabemos que tenemos lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Queremos invitar a aquellos que nos están viendo en pantalla. Hermano Más, el Señor le bendiga. Y felicitaciones por su decisión. Gloria a Dios. Queremos invitar a aquellos que nos están viendo por la pantalla a que puedan venir con nosotros el día de mañana. Mañana viernes estaremos aquí en el 5600 de la Linden Avenue, en la ciudad de Long Beach. Y continuaremos con estos temas tan hermosos que nos dan la seguridad de nuestra salvación. Trae a tus seres queridos, trae a tus vecinos, a tus amigos que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Les invitamos cordialmente para mañana viernes y también el sábado por la mañana y por la tarde estaremos aquí. Muy buenas noches y el Señor les bendiga. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.